Buenos días. Les pido unos segundos, por favor, mientras cargan nuestras diapositivas. Buenos días, doctor. Ya. Bueno, en la anterior clase estábamos viendo un poquito de historia. Las anteriores clases hemos visto el tema del constitucionalismo inglés en Inglaterra, el constitucionalismo norteamericano, la revolución de las 13 colonias. Luego hemos visto el constitucionalismo francés, ¿no? Veíamos la Revolución Francesa y en cada uno veíamos los aportes que cada país mencionado realizó al mundo, ¿no? En el caso del constitucionalismo inglés, podríamos ver el tema del sistema parlamentario, a través del cual, pues, de alguna forma, el pueblo gobierna a través de sus representantes. Entonces, eso por un lado. En el tema del constitucionalismo norteamericano, veíamos el tema de que uno de sus aportes es el tema del sistema presidencialista, ¿no? Porque antes de eso, en los países había monarquías, ¿no? Los reyes gobernaban. Entonces, en todo lo que es América, era los virreinatos, ¿no? Que dependían de España y España tenía su rey. Inglaterra tenía su rey, Francia tenía su rey. Entonces, ese aporte del constitucionalismo norteamericano es muy importante porque crea el sistema presidencialista de gobierno, ¿no? De que el pueblo elige a un presidente y bueno, este presidente pues de alguna forma también gobierna, ¿no? Entonces, eso es bien importante, es bien importante. Y luego vemos el tema del constitucionalismo francés, donde vemos que hubo una asamblea constituyente, una convención nacional,
en la que los franceses eligieron a sus representantes y estos redactaron una constitución. Esta constitución, de alguna forma, se ha convertido, pues, el aporte, podríamos decir, en los derechos del hombre y del ciudadano, en el que se hace la abolición de la esclavitud, libertad, dejar hacer, dejar pasar, donde las clases sociales excluidas, porque el clero y la monarquía tenían la mayor cantidad de representantes, es que en ese sentido se ha realizado, ¿no? Entonces, es lo que ha sucedido. Entonces, hubo una revolución donde mataron a sus reyes y hasta la fecha Francia no tiene primer ministro, pero no tiene reyes, ¿no? Al igual que otros países de Europa. Y bueno, en nuestro país, por ejemplo, se ha adoptado el sistema, el sistema, el sistema presidencialista como el de Inglaterra. Entonces, ese es el panorama que se ha visto, que hemos analizado, a modo de repasar. Haciendo un paréntesis, tenemos examen el próximo sábado. Entonces, es bien importante nuestro examen. Vamos a hacer un repaso antes de nuestros temas avanzados. Yo les estoy pasando las diapositivas para que ustedes lo puedan imprimir y puedan repasar de ahí, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y bueno, vamos a hacer un repaso antes del examen de todo lo avanzado. Y después de eso vamos a dar el examen, que va a durar prácticamente unos 10, 15 minutos. Van a hacer preguntas no de memoria. Y vamos a proceder, y hasta el próximo sábado ya vamos a tener las respuestas de las preguntas. Entonces, sobre ese tema ya tenemos listo todo. Y bueno, ¿no? Entonces, ese es lo que estábamos repasando, el tema de historia. Y bueno, ahora vamos a compartir unas diapositivas para continuar nuestro avance en la materia. Vamos a entrar en los siguientes temas, a ver conceptos más básicos que pienso yo todas las personas deberían saber. Vamos a entrar a ver conceptos, por ejemplo, gobierno. Ese es el siguiente tema. Gobierno. Tema 8, gobierno. ¿Ya? Ahora sí empezamos. Un poquito demorado en cargar las diapositivas, pero bueno. ¿Qué significa el concepto de gobierno? Gobierno viene del latín gubernare, que significa mandar con autoridad, regir, guiar o dirigir una cosa. El concepto de gobierno se puede entender desde dos puntos de vista.
podemos ver un sentido genérico y un sentido restringido. En sentido genérico, gobierno está constituido por los tres órganos del Estado que ejercen la soberanía del Estado. Entonces, el gobierno, cuando hablamos el gobierno de Bolivia, nos estamos refiriendo a tres gobiernos, a los tres órganos del Estado, ¿no? Órgano ejecutivo, legislativo, judicial. En sentido restringido, gobierno es sinónimo de poder ejecutivo, ¿no? Entonces, quiero hacer un paréntesis. La participación en estas clases tiene puntaje y se va, cualquier pregunta, duda, acotación que quieran hacer, igual se va a dar puntaje extra, ¿ya? Que es bien importante y otro aspecto que quiero resaltar, que antes que me olvide, la asistencia, por lo menos un 80% de asistencia para ingresar al examen. Tenemos nuestra auxiliar, Estela, que está controlando la asistencia, haciendo capturas de pantalla de la clase, del empiezo, del medio, y al finalizar hace las capturas de pantalla. Entonces, no es necesario que pongan presente porque son las capturas de pantalla lo que vale, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, gobierno desde dos puntos de vista, tenemos en sentido genérico y en sentido restringido. En sentido genérico, pues tenemos, decíamos, que está constituido por los tres órganos del Estado. Como decíamos, el Estado tiene tres órganos: órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Órgano ejecutivo está compuesto por el presidente y sus ministros. Órgano legislativo, diputados y senadores. Órgano judicial tenemos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental, etc. En sentido restringido, podríamos decir que el gobierno también es sinónimo de poder ejecutivo, o sea, que el gobierno es sinónimo de poder ejecutivo, o sea, de presidente y de los ministros. El gobierno es una organización mediante la cual la voluntad del Estado se expresa, ¿no? Eso podríamos decir como una definición también, ¿ya? Tenemos algunos autores griegos, por ejemplo, tenemos a Platón, que decía que considera a la aristocracia o gobierno de los filósofos como la mejor forma. Y Aristóteles decía, la mejor es mixta, oligarquía y democracia. Estamos hablando de gobierno, ¿no? De las formas de gobierno que había, ¿no? Entonces, hay una clasificación de gobierno entre gobierno, puras e impuras, ¿no? Tenemos la monarquía. ¿Qué era la monarquía? Era el gobierno del soberano, del rey, ¿no? Pero en impuras, esta monarquía de forma negativa podía degenerarse en tiranía, ¿no? Luego tenemos la aristocracia, que era el gobierno de la minoría, de los nobles, de los nobles, ¿no? De la nobleza. Y su forma negativa es la oligarquía. Luego tenemos el sistema de democracia, ¿no? Que se ha impartido en Estados Unidos y en Francia, ¿no? Gobierno del pueblo. El pueblo, en el caso de Inglaterra, el gobierno gobierna a través de sus representantes, lo mismo en Francia y en Estados Unidos igual. El pueblo elige a su presidente. Y su forma negativa, la demagogia. Tenemos otros autores, tenemos a Polibio Mixto, que monarquía, dice, ¿no? Están a estos autores como Polibio Mixto, Maquiavel, Nicolás Maquiavelo, Montesquieu, Rousseau, Kelsen y Duverger. Son autores que han escrito diferentes libros sobre cuáles serían las mejores formas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, Polibio Mixto decía, la monarquía debería existir un cónsul,
¿no? Que sería el rey o cónsul, aristocracia sería un senado y la democracia los comicios, ¿no? Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, 1600, el año 1600, habla del concepto de república, ¿no? 1600, imagínense, de 1600 hasta 1786, 1800 en el caso de América, que empezaron los gritos libertarios, recién se ha puesto el tema de república, ¿no? República de Argentina, República de Bolivia, República del Perú, República de Chile, donde adoptan un sistema de república, donde el gobierno gobierna a través el pueblo gobierna a través de sus representantes y el pueblo elige a su presidente. Tenemos a Montesquieu, que igual habla de un sistema republicano, habla que la monarquía es despótica por voluntad del capricho, ¿no? Luego, Rousseau, Kelsen y Duverger apoyan el sistema de democracia, ¿no? Doctor, buenos días. Una consultita. ¿Por qué se cambia de gobierno a república? No, no, no. El gobierno es el género, ¿ya? El sistema de gobierno, o sea, el sistema de gobierno es diferenciado, no puede haber sistema de gobierno eh, republicano, sistema de gobierno federal, sistema de gobierno autonómico, ¿ya? Son sistemas, el gobierno es de forma general, la forma en la que se expresa el Estado, pero el gobierno tiene diferentes especies, ¿no? Tiene, ahí justamente estamos poniendo los sistemas de gobierno, ¿no? Hay parlamentario, presidencialista. Ya vamos a ver más adelante, compañero, ¿ya? Para que entiendan mejor estos conceptos. Bueno, a ver, tenemos acá el sistema de gobierno parlamentario, ¿no? Como le decía su compañera, el gobierno es el género y el gobierno tiene diferentes sistemas. Tenemos el sistema de gobierno parlamentario. En este sistema de gobierno parlamentario que se aplica en Inglaterra, por ejemplo, y también en Francia, el poder ejecutivo está dividido en dos, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿quién es el jefe de Estado? Es el rey. En Inglaterra mantienen al rey, pero no, el rey ya no gobierna, sino es como un símbolo de, de la historia que ellos quieren mantener, ¿no? Pero el rey de Inglaterra ya no gobierna. Quien gobierna es el primer ministro. Por eso el sistema de gobierno parlamentario está dividido en dos, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El jefe de Estado es el rey, el jefe de Estado. Pero el jefe de gobierno es el primer ministro, ¿no? El encargado de formar el gabinete de ministros con la aprobación del Parlamento. Y estos son responsables ante el Parlamento. En este sistema de gobierno parlamentario, el poder ejecutivo es doble. Los miembros del gabinete son también miembros del Parlamento. El gabinete subsistirá cuando cuente con respaldo del Parlamento. El Parlamento es elegido por el pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo elige el Parlamento y entre los parlamentarios, entre los diputados y senadores, ahí eligen al primer ministro. O entonces el primer ministro no es elegido por el pueblo, sino es elegido por los parlamentarios. Y los parlamentarios sí son elegidos por el pueblo. Ahí tenemos el sistema de gobierno presidencialista, ¿no? Como dijimos, se dio por primera vez en Estados Unidos y en Bolivia desde 1831. Características: el poder ejecutivo es unitario, solo una persona, no como en Inglaterra que tiene un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Jefe de Estado, el rey. Jefe de gobierno, el primer ministro. En cambio, en Bolivia el poder ejecutivo es unitario. El presidente de la República concentra las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. Es elegido por sufragio popular
nombra a sus ministros o secretarios de Estado y no puede disolver el Congreso. Esas son las características de el sistema de gobierno presidencialista. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es democracia, ¿no? Un poquito vamos a retroceder para que al concepto de gobierno, para que no quede dudas. Gobierno es la organización mediante la cual la voluntad del Estado se expresa, ¿no? Gobierno está constituido por 3 órganos del Estado en un sentido genérico y en sentido restringido es sinónimo de poder ejecutivo, ¿ya? Ahora vamos a continuar. El siguiente tema, la democracia. Tienen que entender muy bien estos conceptos: qué es gobierno, qué es democracia, formas de gobierno, formas de Estado, qué es el Estado. Todo eso vamos a ver en estas clases, ¿ya? Democracia. ¿Qué es la democracia? Viene del latín. Viene del latín. Un ratito. Ya. Viene del latín demos, que significa pueblo, kratos, que significa gobierno. Entonces, esto es bien importante y va a ser pregunta de examen. ¿Qué es la democracia? Bien facilito. Es el gobierno del pueblo, ¿no? ¿Qué es la monarquía? Es el gobierno del rey. Monarquía, monos, viene de monos, mono, uno, ¿no? Monarquía es el gobierno del rey. La democracia es el gobierno del pueblo. Siempre hablamos de democracia. Hay tipos de democracia. Democracia representativa, democracia directa. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Pero el concepto básico, ¿qué es democracia? Gobierno del pueblo. Porque el pueblo gobierna. ¿Cómo gobierna? A través de sus representantes, que son los diputados y senadores. Abraham Lincoln. La democracia para Abraham Lincoln, que es uno de los fundadores de Estados Unidos, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Definición. Es el régimen político en el cual el pueblo goza de libertades, elige a sus gobernantes y participa directa o indirectamente en el manejo del poder público, ¿no? Entonces, el pueblo goza de libertades, elige a sus gobernantes, presidentes, diputados, senadores, alcaldes, participa directa o indirectamente en el manejo del poder público. Participa de manera directa o indirecta. Ahorita vamos a ver cómo. Ahí tenemos, ¿no? Quiero que me entiendan, no quiero que memoricen. Democracia directa. ¿Cómo era la democracia directa? En Atenas, los griegos, los hombres libres, sin intermediarios, se otorgan sus leyes fundamentales. Se reunían en plazas y realizaban sus leyes y todo aquello, ¿no? De forma directa. Solo los hombres libres, porque había hombres esclavos, pero los hombres libres se reunían en las plazas en Grecia y sin intermediarios redactaban sus leyes y aprobaban sus leyes. Democracia indirecta surge con la Revolución Francesa. El pueblo gobierna el Estado por medio de sus representantes, ¿no? Entonces, podríamos hablar de 3 tipos de democracia. Tenemos una democracia directa, en la que el pueblo, sin intermediarios, redactaba sus leyes.
que pasó en Grecia. Tenemos una democracia indirecta que surge con la Revolución Francesa, donde el pueblo gobierna a través de sus representantes. Y podríamos hablar de una democracia semidirecta, donde el pueblo participa o decide casi directamente sobre ciertos asuntos. Por ejemplo, tenemos el tema de un referéndum revocatorio, una consulta para modificación, como ha habido la consulta del artículo 168 de la Constitución sobre la reelección, hace una consulta al pueblo para que el pueblo decida, ¿ya? Entonces, un ratito, por favor, deme unos 10 segundos. Tengo unos problemas de batería de la laptop, por favor. Mientras cargo, ¿ya? Por favor. Ya, continuamos, compañeros. Como les iba diciendo, tenemos... Bueno, compañeros, continuamos. Como les iba diciendo, la democracia es el gobierno del pueblo. Podemos decir que hay tres tipos de democracia, ¿no? Una es democracia directa, indirecta y semidirecta. La democracia directa, en Grecia, los ciudadanos libres, porque en ese tiempo había esclavitud, se reunían en la plaza principal, en Atenas, y elegían directamente a sus leyes, ¿no? Redactaban. Democracia indirecta surge en Francia, donde el pueblo gobierna el Estado por medio de sus representantes. Y luego tenemos la democracia semidirecta, donde vamos a entrar ahorita. Pero antes vamos a ver los principios, ¿ya? Esto es bien importante. Los principios tenemos el pluralismo ideológico y partidario. Cuando hablamos de plural, hablamos de muchos, ¿no? Singular es uno, plural son varios. Entonces, cuando hablamos de uno de los principios de la democracia, y esto es bien importante, uno de los principios de la democracia es que tiene que haber un pluralismo ideológico y partidario. Tiene que haber varios partidos políticos, puede haber igual pluralismo ideológico, puede haber gente que piensa, puede ser gente de izquierda, gente comunista, gente de derecha. Tiene que haber ese pluralismo ideológico y partidario. Esa es una verdadera democracia, donde hay pluralismo, hay varios pensamientos, hay varios partidos políticos, ¿no? Otro de los principios es el respeto de las leyes, ¿no? Tiene que haber el respeto a las leyes. Ahí vamos a entrar, y los derechos humanos, ¿no? Ahí tenemos que entrar a otro concepto que vamos a ver más adelante, que es el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Va a ser pregunta también de examen. El Estado de Derecho es el sistema a través del cual
Los gobernantes y gobernados obedecen la ley. Gobernantes y gobernados obedecen la ley. Luego tenemos la separación de poderes. Tenemos la separación de poderes. Bueno, en ese tema es bien importante porque el poder no se concentra en una sola persona, en el rey como era antes. El poder se divide en tres: un poder ejecutivo, legislativo, judicial. Otro de los principios, control entre los poderes del Estado. ¿Cómo creen que se da ese control entre los poderes del Estado? A ver, alguien que quiera participar sobre este punto. Levanta la manito y vamos a participar, ¿ya? Tienen 3 puntos en su pantalla inferior y pueden participar. Quiero saber cómo creen que se hace ese control entre los poderes. A ver, bueno, tenemos ahí a Israel Medrano. Gracias, licenciado. Buen día. El control principalmente ante el poder se hace mediante la Cámara de Diputados o de Senadores. Eso se hace con las audiencias o interpelaciones. Ya. Está bien, compañero. A ver, vamos a escuchar a Juan Carlos Bayón. ¿Cómo que se Doctor, lo buenos hace? días. Buenos días. Entonces, creo la Constitución ¿El que Tribunal tenemos Constitucional regula? ahí es donde a los 4 órganos del Estado no tienen sus competencias, sus atribuciones, pero la Asamblea Legislativa El Plurinacional Tribunal es Constitucional de regula. que regula, fiscaliza sus acciones, ¿no? El Tribunal Constitucional. Ahí está. No entendí el último, compañero Juan Carlos Bayón. Lo siguiente, doctor, a estos poderes del Estado, la Constitución es el que da sus atribuciones, sus facultades, pero la Asamblea Legislativa, los diputados como los senadores, son los que fiscalizan, ¿no? Su rol de cada órgano. El Tribunal Constitucional regula a partir de las normas. Y a ver, vamos a dar la palabra a Alfredo Alcalá. Doctor, Sí. doctor, Sí, le estamos escuchando. ya, habla Reinaldo Larrea, doctor. ¿Y dónde queda el cuarto poder, que es el poder electoral, doctor? Estamos hablando de 3 poderes, ejecutivo, judicial y... Este es el órgano. El otro poder del Estado, ¿cierto? Son 4 El poderes. órgano electoral, doctor, ¿dónde queda? Tribunal Supremo Ya. Electoral. Ya. No, el tribunal es el tribunal. Y a la Respetemos compañera el Sandra orden, por Carvajal favor. más, su intervención. Buenos días, doctor. Disculpe, bueno, el Tribunal Constitucional es quien regula esto a partir de las competencias de cada uno de los órganos. Ya, gracias. Ahora atiéndanme. Bueno, sobre el... Doctor, la palabra, por favor. Álvaro Apaza, ya, Sí, el último doctor. participante, ya vamos a continuar después avanzando el tema, ya. Le escucho, Doctor, la compañero. Asamblea Legislativa es la que tiene el poder de controlar a las demás a través de las PIOs y las PIEs. La petición de informe Claro. oral escrita y la petición de informe oral. A través de esos 2 mecanismos controla la Asamblea Legislativa. Está bien, compañero Álvaro Apaza, tiene mucha razón. La Asamblea Legislativa, a través de los instrumentos camarales, así se llama correctamente, ¿no? Los instrumentos camarales como ser el PIE, el PIO, la minuta de comunicación y las interpelaciones. ¿Qué es el PIE? El PIE es una petición de informe escrita que un diputado puede hacer a un juez, por ejemplo.
al juez penal de la provincia de Inquisibi. Quiero que informe sobre este proceso penal. Entonces, se puede hacer la petición de informe escrita. También se puede hacer la petición de informe escrita, va a ser un cuestionario, ¿no? En una petición de informe oral, se va a pedir que el servidor público, puede ser, digamos, un ministro o un viceministro, que venga a la comisión, porque dentro de la Asamblea Legislativa se organizan a través de brigadas parlamentarias por el tema de regiones, La Paz, Santa Cruz, etcétera, pero también se organizan en comisiones. Hay comisión de economía, comisión de seguridad, comisión de justicia, comisión de gobierno, y estas comisiones a la vez se subdividen en comités, ¿no? Entonces puede haber una petición de informe oral que puede ser, digamos, al ministro de gobierno. En la comisión de gobierno le dicen que de forma oral venga y de forma oral nos responda algunas preguntas. O puede hacer una interpelación. La interpelación ya es un poquito más delicado, porque cuando interpelan a un ministro y en la Asamblea Constituyente no le da 2/3 de confianza, el ministro puede ser revocado, ¿no? Entonces la interpelación ya es como un cuestionario oral, pero ante la Asamblea Legislativa, ante las dos cámaras, diputados y senadores. Con relación al tema del cuarto poder, yo siempre digo que el poder se divide en tres, porque, bueno, estamos viendo un poquito de teoría, porque así se maneja en el mundo, pero en el caso particular de Bolivia, el poder se divide en cuatro, ¿no? Antes del 2009 solamente era tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Después del 2009, con la nueva constitución, ya no hablamos de poder ejecutivo, hablamos de órganos: órgano ejecutivo, legislativo, judicial y órgano electoral, ¿ya? Entonces, el Tribunal Constitucional, por otra parte, tenemos un tema sobre el Tribunal Constitucional más adelante, pero bueno, es el que vela por la primacía de la Constitución. Y obviamente puede existir problemas de competencias, ¿no? Entre el nivel central, entre los gobiernos autonómicos, departamentales o los gobiernos municipales. Puede haber conflictos de competencia y el Tribunal Constitucional regula los mismos, ¿ya? Entonces vamos a seguir avanzando y luego vamos a darles también para que puedan participar, ¿ya? Y doctor, sigamos. La minuta. La minuta de comunicación, a través de la minuta de comunicación, los diputados y senadores sugieren ciertos temas a los diferentes órganos del Estado. Se pueden sugerir por ejemplo, al Ministerio de Educación le pueden sugerir que compre las computadoras Kipus para los colegios de provincia, digo, ¿no? Las minutas de comunicación tienen el objetivo de realizar sugerencias. Son sugerencias, doctor, son sugerencias. La minuta. Sí, son sugerencias. No es como sí. Son sugerencias. Son sugerencias que puede hacer cualquier diputado o senador ante cualquier servidor público, ¿no? Ante cualquier ministro, viceministro, alcaldes, etcétera, ¿no? Porque en municipios son los legislativos también que pueden mandar al alcalde. Claro, en los municipios quien ejerce este control es el Consejo Municipal. Consejo. Ante el alcalde, digamos, ¿no? Sí. Ya continuemos. Entonces, otro de los principios que tiene que tener la democracia, decíamos, hablábamos de un pluralismo ideológico, partidario, respeto a las leyes, la separación de poderes, control entre estos poderes. Según la Constitución, los 4 poderes tienen la misma jerarquía, tiene que existir apoyo y control entre los mismos. La tolerancia es bien importante, ¿no? Si uno piensa de forma, es izquierdista, comunista, indigenista, indianista, catarista, tiene que haber tolerancia, ¿no? No porque uno piense diferente, tiene que ser excluido, perseguido, entrar a la cárcel, etcétera, ¿no? Tiene que haber tolerancia en un sistema de democracia. Y la participación, ¿no? Nosotros tenemos que ir,
a sufragar, elegir a nuestros representantes, participar, ser jurados electorales, cuando nos toque ir, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo las formas de democracia, forma directa, en Atenas, indirecta, democracia, el pueblo gobierna a través de sus representantes, y ahora vamos a ver la democracia semidirecta. Tenemos aquí la democracia semidirecta, ¿no? Entonces, evidentemente el pueblo gobierna a través de sus representantes. Eso cada 5 años en el caso de Bolivia, en otros países cada 4 años. Pero durante todo ese tiempo también existen ciertos instrumentos que se han ido incorporando para que el pueblo participe más activamente en la democracia. Por ejemplo, tenemos estos instrumentos, tenemos el plebiscito. Aquí se introducen ciertas formas limitadas de participación directa del pueblo, como el plebiscito, ¿no? Consulta al cuerpo electoral sobre un acto gubernamental, no requiere asentimiento del parlamentario. El referéndum que antes del 2009 no existía en Bolivia. Hemos tenido como varios referéndums. El referéndum por el gas, hemos visto el referéndum para votar por la nueva constitución política del Estado, donde se le ha consultado al pueblo. ¿Está bien esta constitución? Y el pueblo ha dicho más del 60% sí, ¿no? El pueblo ha votado, ¿no? Tenemos el referéndum de consulta a la constitución, tenemos el referéndum revocatorio, donde también se le ha preguntado al pueblo, ¿no? ¿Está seguro que siga como presidente Evo? Y el pueblo dijo que sí, igual, ¿no? Luego tenemos el referéndum del 2016, igual, ¿no? El artículo 168, donde igual se le consultó al pueblo, ¿no? Sobre si podía haber una reelección, una modificación al artículo 168 de la Constitución, y el pueblo también se ha manifestado. Se le ha consultado al pueblo en temas importantes, ¿no? Para que él diga sí o no, digamos, ¿no? Luego tenemos la revocación, ahí hablamos como del referéndum revocatorio, ¿no? Que igual... Tenemos al referéndum revocatorio, ¿no? Que igual creo que muchos municipios los realizan y crean cierta inestabilidad en los municipios, ¿no? Van cambiando alcaldes bastante, donde igual se le consulta al pueblo, ¿no? Luego tenemos la iniciativa popular, que está regulada en nuestra Constitución. Los ciudadanos tenemos derecho a presentar proyectos de ley, de cualquier tema. Podemos hacer, ¿no? Evidentemente falta una ley que regularice, que reglamente esta iniciativa popular, pero lo bueno es que ya está en la Constitución, que dice la iniciativa popular que nosotros podemos presentar proyectos de ley. El cabildo es otro instrumento, se da oportunidad al pueblo de participar en la discusión de un proyecto. Luego tenemos la democracia participativa, en la que los ciudadanos seamos parte de las decisiones del gobierno, ¿no? Entonces, continuamos con nuestra clase, la siguiente diapositiva. Bueno, ya entramos al tema 10, el sufragio, ¿no? Ese es el último tema que vamos a ver. Ya hemos visto el tema del gobierno, que es el gobierno es sinónimo del poder ejecutivo y también engloba a los 3, 4 órganos del Estado. Es la manifestación de la voluntad del Estado. Hemos visto la democracia, que es el gobierno del pueblo, que tiene diferentes clasificaciones: democracia directa, indirecta y semidirecta. Ahora vamos a ver qué es el sufragio. Y en derecho mucho hablamos de género y especie. Género es, digamos, el papá puede ser, para que me entiendan, ¿no? Especie son los hijos, ¿no? El sufragio, ahí tenemos la imagen
El sufragio. El sufragio es el acto por el cual el ciudadano, es bien diferente el concepto de sufragio y voto. Ahorita vamos a ver. Sufragio es el acto por el cual el ciudadano expresa su voluntad en ejercicio de sus derechos políticos para elegir o ser elegido en la constitución de los órganos de gobierno. Es el acto por el cual el ciudadano expresa su voluntad en ejercicio de sus derechos políticos para elegir o ser elegido en la constitución de los órganos de gobierno. Naturaleza jurídica. El sufragio es un derecho, un deber, pero sobre todo una función pública. El sufragio es un derecho, tenemos derecho a sufragar, pero también es nuestro deber, nuestra obligación ir a sufragar. Es un derecho y un deber, eso puede ser pregunta igual de examen. El sufragio es un derecho y un deber. Es el acto por el cual un ciudadano expresa su voluntad en el ejercicio de sus derechos políticos, porque la Constitución engloba diferentes derechos. Tenemos derechos políticos, derechos civiles, derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del sufragio, es fortalecer la democracia y la participación del pueblo. La finalidad de la democracia, del sufragio, es fortalecer. No hay audio. Sí, como les decía, el sufragio es el acto por el cual el ciudadano expresa su voluntad. La naturaleza jurídica, el sufragio es un derecho y un deber. La finalidad, fortalecer la democracia y la participación del pueblo. El sufragio es el método y el voto es la técnica. ¿Te costó mucho conocerla? A decir verdad, no, pero sí le sorprendió que hicieras este tema. Tenemos formas de sufragio. Tenemos el sufragio universal, que se aplica en nuestro país desde 1952, que fue la Revolución Nacional en Bolivia, porque antes del 52 no podían votar las mujeres incluso, no solamente votaban los hombres. Formas de sufragio. Sufragio universal, todos participan sin distinción de raza, religión, sexo, instrucción u ocupación. Restringidos, solo determinados ciudadanos. Por ejemplo, antes, ese sufragio restringido, solo los hombres libres podían sufragar, los esclavos no. Sufragio directo, el ciudadano personalmente emite su voto. Sufragio indirecto, ejercita su derecho mediante otra persona individual. Sufragio igual, podríamos decir el tema de que el voto de una persona vale lo mismo que la otra. Sufragio desigual, podríamos decir aquel, por ejemplo en la UNSA, ¿no? El voto de un docente vale 80 votos y el voto de un estudiante es un voto. Eso podemos ser un sufragio desigual. Tenemos el sufragio público. Por ejemplo, puede ser en una asamblea, se reúne la gente, alcen la mano los que están de acuerdo, sí, se vota en asamblea, a viva voz, ¿no? El sufragio secreto, el voto se emite en las ánforas, ¿no? Como cuando elegimos, cuando elegimos representantes, ¿no? Esas son las formas de sufragio. Limitaciones del sufragio.
La única limitación a la fecha es el tema de la edad, ¿no? Los 18 años. Antes de los 18 años no se puede sufragar. Referente al sexo, no existe discriminación. En Bolivia desde 1952, ¿no? Las mujeres pueden elegir. Ahí está equivocado el dato, pero es 1952 Revolución Nacional. Las mujeres pueden elegir y ser elegidas. Los sacerdotes y militares pueden votar, pero no pueden ser elegidos. O sea, no pueden ver a un militar como candidato a diputado, senador, y si quiere ser, tendría que renunciar, ¿no? Lo mismo los sacerdotes. Pueden votar, pero no pueden ser elegidos. Esas son las limitaciones, la edad y sacerdotes y militares. Doctor, Sí. Los policías de la misma forma no pueden ser elegidos también, ¿no ve, doctor? No, tendrían que renunciar. Tendrían que renunciar. ¿Ya? Ahora entramos a sistemas de sufragio. Esto es bien importante y creo que bastantes de ustedes están trabajando en municipios. Esto es importante para ustedes. Tenemos sistemas de sufragio, tenemos a un sistema de simple mayoría en el que es conceder la victoria a los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos con relación a otros. Esto creo que ha pasado en Perú, ¿no? Que es un sistema de simple mayoría. El candidato Castillo, Pedro Castillo, creo que ha sacado 51%, creo, no estoy seguro. En la segunda ha sacado 50% y por 1% le gana, ¿no? O sea, no importa la cantidad, digamos, ¿no? Digamos, un sistema de simple mayoría, ya, para elegir qué sé yo, a un representante, si tiene 100 votos, uno saca 100 votos, el otro saca 95 votos, aunque haya diferencia de 5 votos, gana el que tiene mayoría simple. Luego tenemos el sistema de la mayoría absoluta, que este se aplica en Bolivia, ¿no? Que se requiere la mitad más uno para ser presidente, 51%, pero la ley electoral también ha puesto de que puede también ser el tema del 40-30%, ¿no? Para que no exista una segunda vuelta. Tiene que uno sacar 40% y el otro 30 o menos. Así se evita una segunda vuelta. Porque si alguien sacara 40 y otro sacara 35%, tendrían que irse a una segunda vuelta. Pero si uno saca 40, 41% o más y el otro saca 30 o menos, se evita la segunda vuelta, ¿no? Partidos políticos. Viene del latín parx, que significa fracción. Fracción, es por eso que yo he escuchado hace unos meses atrás a una persona decir, los partidos políticos vinieron a nuestras comunidades a partir, a fraccionar, a ponerle una bandera azul, a poner una bandera rosada, a poner una bandera roja, una bandera verde a nuestros hermanos, ¿no? Porque el partido político viene del latín, significa fracción, fraccionar, partir. Y él decía, nuestros pueblos indígenas eran unidos, nuestras comunidades, nuestras provincias eran unidas a una sola voz. Ahora vemos rojos, rosados, verdes, cuando deberíamos ser solo unos, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? El concepto de partidos políticos, ¿no? Deberíamos desahogarle la fiesta, ¿no crees?
sí, es incómodo. Bueno, si te sientas bien, no tienes razón. Ya está. Bueno, pero ¿quién igual? La mamá de Percy, de Michelle, la propia guapa. Un ratito se me ha ido el audio. Ya, como les decía, el concepto, de dónde viene el partido político, viene del latín pars, que significa fracción. Es la agrupación permanente de ciudadanos que piensan de modo parecido en asuntos políticos. Y por otro lado, tenemos a la belleza misteriosa. Bueno, vamos a quedarnos en el tema del sufragio, porque el próximo tema es el Estado. Ya, entonces no quiero cargarles. Entonces, hasta este tema del sufragio va a ser el examen, hasta el tema 10, ¿ya? Estas diapositivas también les voy a pasar entre hoy y mañana, porque las estoy terminando de afinar. Y bueno, de ahí en adelante ya tal vez no les pase las diapositivas, porque quiero que ustedes también tomen nota, aprendan, porque tal vez algunos de ustedes digan, entonces nos pasan las diapositivas y no prestan la atención, ¿ya? Entonces vamos a hacer así. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado? Pueden alzar la manito. ¿Alguien quiere participar? Buenos días, licenciado. Juan Carlos Bayón, le damos la palabra. Los demás, por favor, desconecten sus micrófonos. Ya. Ya, entonces tenemos a Juan Carlos Bayón. Sí, doctor. Sí, ¿va a participar o tiene alguna pregunta? No, doctor, está bien. Ya, tal vez, ya. Bueno, siendo que no hay preguntas. Sí, bueno, licenciado. Mariela Vilca, entonces, por favor. Consulta. Mariela Vilca, por favor, acá vayamos en orden, ¿ya? Escucho a Mariela Vilca. Doctor, si en caso los policías denuncian, ¿después de cuánto pueden acceder a su trabajo de vuelta? ¿De qué? No, pues ya no. Si han renunciado, pues. Así has movido. Mariela Vilca tiene la palabra. Ya le pregunta. Ya, entonces la siguiente persona tenemos a María Bacarreza, por favor. Doctor. Doctor, lo que refería a la compañera también. Cuando un ente policial o un ente militar renuncian y para participar, ¿no?, en una candidatura, si es que no ganara, ¿puede volver a restituirse en sus cargos correspondientes? Dependiendo si ha renunciado o ha pedido permiso. Es bien diferente. Si ha pedido permiso, puede volver. Pero si ha renunciado, no. Y el permiso entonces está dictado en la normativa. Dependiendo para qué cargo, puede ser dependiendo a qué esté optando, para presidente, diputado, senador, concejales, varía los requisitos. No puede. Tengo a mano los requisitos. Y para presidente, según la convocatoria. Claro, sí, hay que ver si es para diputado, senador, concejal, alcalde, gobernador. Entonces hay renuncias momentáneas. No, es renuncia. Lo otro es pedir permiso. Ya. Ok. ¿Ya? Gracias. Ahora, si un oficial ha sido dado de baja, entonces puede normalmente ser candidato. Como el mayor Vargas, creo que lo han dado de baja y así candidato, ¿no ve? Ajá. ¿Ya? Doctor.
Doctor, levante la Le mano. escucho. Doctor. Le escuchamos. Ya, doctor, primeramente, muy buenos días. La pregunta, en relación a las formas de democracia que se nos ha mencionado, Bolivia, ¿cuál opta, perdón? ¿Cuál es la forma de democracia que opta Bolivia? La democracia es representativa. Tenemos un sistema de democracia está en la Constitución, en los primeros artículos. Democracia es representativa, que sería la indirecta, ¿no? Pero se le llama también democracia representativa. Ah, sí, encontré. En el artículo 11 señala de que Bolivia asume la forma democrática participativa, representativa y comunitaria. Sí, representativa, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes, por eso es representativa. Ya compañeros, la próxima clase vamos a continuar. Doctor, a ver, una pregunta más. Doctor, una consulta, por favor, Ingrid Aliaga. Pero uno a la vez, por favor, están todos Doctor, hablando. levanté la mano hace rato. ¿Cuál Solo es es su una nombre? consultita. Ingrid Aliaga Gemi. Ya. Doctor, cuando habló del sufragio, dijo una frase, el sufragio es el método y la continuación no puede anotar. Por favor, doctor. El voto es la técnica. Ya, gracias, doctor. Porque el sufragio es el género y el voto es la especie. Hay diferentes tipos de voto. Hay voto universal, voto desigual, voto igual, voto restringido, etcétera, ¿no? Bueno, compañeros, entiendo que hay más preguntas, hay Doctor. dudas, pero en la próxima clase vamos a continuar. ¿Ya? Doctor, perdón, doctor, sobre la clase. Gracias. Doctor Jorge. La carne, bien tostadito, con condimento, con sal, todo La así. próxima clase, compañeros, por favor, ¿ya? Doctor, por favor, solicito, ¿nos puede facilitar las diapositivas para ayudarnos Ya les dije al que sí les estudio? vamos a facilitar, ¿ya? Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, ¿cuándo va a ser el Hasta examen? luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Sobre el Hasta luego, examen, no nos olvide de los puntitos. los datos en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Hasta luego. Doctor, ¿cuándo va a ser el examen? Próximo sábado. Hasta luego, doctor. Hasta luego. ¿Por qué te lo gastas? Esa cuenta que Mi cartera. cartera, Mi cartera está ahí.